Vámonos a otra zona. Vamos a ver la iglesia del Nacho Libre. Curiosos, bienvenidos al capítulo 6. Sí, hace rato que debía haber subido este video, pero a ver, ¿ya te suscribiste? Suscríbete. Ya, dale al botoncito y arrancamos. Dale. Curiosos, vámonos despidiendo de Monte Albán. Qué lugar tan impresionante. Mira, un alto aquí en medio de la carretera. Bueno, es que es esta entrada de aquí, ¿no? Sí, aquí está la... ¿Cómo se llama esto? La Guardia Nacional. Le decía que el lugar tan impresionante, ir caminando entre esas estructuras que tienen siglos de historia, la verdad fue épico para mí. Y ahora, mientras bajamos por estas curvas de la sierra, ahí vamos a rebasar el Betito. Pues mientras bajamos estas curvas, la neta es que todavía ando impresionado por lo enorme que está ese lugar y que por fin pude conocerlo. Miren las montañas, qué bonitas están. Ahora vamos camino algo completamente diferente, pero igual de emocionante para mí, que es la iglesia de Nacho Libre. Si han visto la película, pues ya saben de qué les estoy hablando. Esa escena donde Nacho Libre sale que se está quemando dentro de la iglesia y sale corriendo. Es icónica, ¿no? La verdad no sé si se verá igual al verla en persona, pero pues por eso vamos, ¿no? Mientras tanto, vamos a rolar por la carretera y como siempre ir conociendo, ver las montañas que están al fondo, los pequeños pueblitos que vayamos cruzando. Hasta ahora yo creo que Oaxaca no decepciona. En fin, seguimos en ruta y espero que ustedes estén disfrutando este recorrido tanto como nosotros. Y si nunca han visto la película, pues búsquenla, véanla y pongan en los comentarios qué les parece. Y nos vemos en la iglesia. Bueno, esto es ya San Agustín Netela, tope, que está como a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Oaxaca, que es aquí donde está la iglesia, donde está ubicada la iglesia, a donde estamos yendo, ¿no? En realidad, ese santuario llamado Las Peñitas. Vámonos para aquí a la derecha. Vamos a entrar a terracería. Miren esto, ya huele a pueblito. A pueblito rural. Bueno, todos los pueblitos son rurales, ¿no? Miren qué bonito es esto, ¿no? Les decía, este santuario llamado Las Peñitas está situado en un punto elevado y según dicen se ven unas vistas impresionantes del valle y las montañas que rodean la zona. ¿Qué zona? Lo curioso es que aunque en la película parece un convento real, la iglesia solo es parte de las locaciones. Vámonos aquí con cuidado porque no nos vayamos a porrear acá. ¿Para dónde? Creo que es para aquí a la derecha. No sé si no, viene carritos. Muy bien, vámonos. Lo curioso es que aunque en la película parece un convento real, la iglesia solo es parte de las locaciones. La producción usó partes auténticas del lugar y construyó otras para que todo encajara perfectísimo en la historia, según dicen. Así que ya estamos muy cerca. Si alguna vez se preguntaron dónde estaba ese convento de la película, quédense conmigo porque en un rato llegamos y les enseño cada detalle.
para allá, relajada. Y un puestecito de venden bachata. Para que estoy seguro. ¿Quién me va a marcar Johnny? ¿Quién me va a marcar Johnny? Traiga la máscara. A mí ya sé cómo lo voy a hacer. ¿Va a poner tu truza? Sí. Ubicado en el municipio de Villa de Etla, emerge un verdadero tesoro natural y espiritual. Su nombre, Las Peñitas, las cuales hacen referencia a las enormes formaciones rocosas que se alzan majestuosas en medio del paisaje. Estas moles de piedra, desgastadas por el paso del tiempo, cuentan historias de millones de años de evolución geológica. Y justo aquí, entre estas imponentes rocas, se encuentra una joya arquitectónica, una pequeña iglesia que parece salida de otro tiempo. Este templo, con su sencilla fachada de piedra y su campanario que se alza hacia el cielo, es un lugar de peregrinación para muchos. Su interior es igual de humilde, con bancos de madera y un altar que invita a la reflexión. Sin embargo, lo que más destaca es la tranquilidad que se respira aquí. Tanto si eres creyente como si no, este espacio tiene algo especial, algo que te hace detenerte por un momento y simplemente estar en el presente. En todo lo que es las peñitas, todo. En cualquier lugar de acá de la villa de esta donde vayan en las peñas, van a encontrar así cerca. Así que no nos cansemos, puta, así vamos a llegar muy lejos, güey. Me dice esa es la ruta, güey, cuando me fui de México. Un solo día. Sí, güey. Salís a las 3 y llegas a las... Salí a las 4 y llegué 10:30, güey. a Mérida. No, pues no vamos a aguantar. Sí, no. Yo lo que voy a hacer en el carro, güey. Pues sí, aquí voy manejando mi moto por las calles del centro de Oaxaca, con la panza todavía llena después de comer en el pueblito donde filmaron Nacho Libre. Todavía es de tarde, pero el sol ya empieza a bajar, tiñendo la ciudad con esa luz dorada que hace que todo se vea más bonito y además más nostálgico. Porque sí, en unas horas, a las 3 a.m., arrancamos de vuelta a Mérida. Y no sé qué sentir. Por un lado, qué viaje tan brutal ha sido este. Desde que salimos de Mérida ha sido puro movimiento. La moto descompuesta, la incertidumbre, los amigos que llegaron y se fueron, las rutas interminables, los lugares que me dejaron sin palabras. Oaxaca me atrapó y ahora tengo que decirle adiós
demasiado pronto. Mientras manejo por estas calles empedradas, viendo la vida oaxaqueña en su apogeo, los mercados cerrando, la gente platicando en las esquinas, los turistas comprando su última artesanía, me pega la realidad. En unas horas voy a estar en la carretera, con la luna como única compañía, dejando todo esto atrás. Pero así son los viajes, ¿no? Nunca son suficientes. Siempre hay algo más que ver, algo más que probar, un camino más que recorrer, y aunque me dé melancolía, todavía hay una emoción ahí, porque el regreso también es parte de la historia. Bueno, curiosos, ya estamos en carretera. Son las 3:56 de la mañana. No sé cuál es la fijación para salir tan temprano. Se está tornando bastante frío el clima. Que Dios nos agarre confesados porque tengo puesto ropa de verano. Sí. Y también me puse abajo de esto unos guantecitos de esos de gasolinera, los de bolsa, a ver si ayuda. Y un chaleco. ¿Chaleco? Sí, un chaleco esos de peluchita aquí abajo. Hermano, yo tengo puro mes. ¿Sí es puro mes? Es un putísimo, no. Con el cielo aún oscuro y el aire fresco de la madrugada, salíamos rumbo a Mérida. Nuestro primer destino fueron las impresionantes cumbres de Maltrata. Mientras ascendíamos, el frío se hacía cada vez más intenso y aunque el paisaje era hermoso, nos tocó enfrentar una sensación que calaba hasta los huesos. Nunca imaginamos que íbamos a sentir la temperatura así en medio de un viaje por carretera, pero todo valió la pena cuando, al llegar a lo más alto, pudimos ver el amanecer entre las montañas. Fue un momento mágico donde la naturaleza nos regaló una vista impresionante, el sol comenzando a asomarse entre las montañas, iluminando todo a su paso.
El viaje de regreso duró 2 días. Cruzamos medio país, pero aún nos dio tiempo de disfrutar las hermosas playas de Sabancuy. A pesar de que el trayecto fue largo, cada momento valió la pena. Un viaje lleno de recuerdos, de risas y de esas pequeñas paradas que hicieron que el regreso fuera tan especial como la de ida. Y así culminamos una aventura que seguro jamás olvidaremos. Bueno, ya estamos dejando Cicatela. ¿Ustedes saben por qué los mariscos vienen del mar? Porque si vinieran de Francia se llamarían franciscos.